Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias por estar aquí otra vez en nuestro club de lectura, La Ladrona de Libros. Y hoy tenemos a una gran autora desde Colombia, a María Emma Martínez, con su libro Tocada por el odio, abrazada por el perdón. Bienvenida, María Emma. Gracias por haber accedido a nuestra invitación. Gracias, Mari Carmen, a ti. Un saludo especial para todas las personas que nos ven o escuchan en este momento. Yo honrada y feliz de estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia este espacio. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría que fueras tú la que te presentaras, ¿vale? ¿Quién eres? Es decir, ¿quién es María Emma y a qué te dedicas? Bueno, bien, esa pregunta siempre me la hacen. ¿Quién es María Emma Martínez? Una gran posibilidad de redireccionarse hacia donde ella lo decida. Creo que esa es la mejor definición que tengo de mí. Me dedico, estudié psicología, estoy formada como mentora por la Red Global de Mentores, tengo estudios en neurociencias con el Instituto del Dr. Néstor Braitot y me dedico a hacer psicología clínica. He escrito 3 libros, este es mi primer libro, del que vamos a hablar hoy. He escrito 2 libros sola y un libro en compañía de otros 9 coautores. Somos 10 autores hablando sobre salud mental y speaker internacional, pues digamos que llevo 20 años dictando conferencias. Es como a lo que me dedico. Además de eso soy mamá, novia y feliz caminante por la vida. Muy, muy bien, muchas Desde gracias. ahí. Y bueno, y más cosas que también tienes por ahí, porque eres creadora del grupo Hapinar, ¿vale? Que no has comentado, ¿vale? Y sé que tienes muchos proyectos por ahí, ¿no? Aparte de hacer, bueno, de tus propios talleres, ¿no? Que también te dedicas. Ujú. Bueno, sí, soy directora académica de Happiner. Happiner es una comunidad de aprendizaje en temas de bienestar y felicidad. Reunimos 60 expertos y los ponemos al servicio del mundo en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero, porque Mm. habemos expertos de muchas partes, entre ellas tú eres una de las expertas. Happiner es una comunidad que nace hace 3 años y ha generado un gran impacto. Ahí soy directora académica hace 3 años y estamos muy felices con los resultados de Happiner. Dicto talleres, conferencias, y tengo 2 talleres online, uno que es sobre perdón, cómo elaborar procesos de perdón, se llama Aligera tu equipaje, y hay un taller para enseñarle a las personas a meditar para dummies, o sea, si nunca he meditado o si quiero coger el hábito de la meditación, ¿cómo me acerco a la meditación? Esos son como los 2 talleres que tengo online. Tengo otros talleres presenciales. eh, estos son online. Entonces, digamos que me navego entre los talleres virtuales, los talleres presenciales, la escritura de libros, atender pacientes, la dirección académica Happinar, bueno, en fin, de todo un poquito, Mari Carmen. Por eso que eres muy activa en este sentido, pero bueno, muy bien. ¿Cómo es que te dio por escribir un libro? Porque este fue tu primer libro, ¿no? El de Tocada por el odio. ¿Cómo es que dijiste, voy a escribir un libro? ¿Vale? ¿Te levantaste un día? Realmente no, no, realmente no fue mi idea. Mira, Mari Carmen, el primer mentor que tuve en mi vida se llama Rodrigo Restrepo Montoya, es el director de Seminarios Crecer, la empresa donde me formé durante 20 años como conferencista y terapeuta. Y un día, bueno, yo había construido y dictaba mucho mi charla sobre el perdón, ya llevaba mucho tiempo dictándola, investigando, analizando desde la psicología, en fin, todo este tema del perdón. Y un día me dijo, ¿tú por qué no escribes un libro con esa historia de vida que tienes y pasas esa historia a un segundo nivel? Porque una cosa es contarla, bueno, y darla en conferencias, pero otra cosa es que la gente la pueda leer en un libro. Yo le dije, bueno, pero es que yo no soy escritora. Y me dijo, arranca a leer, no, a escribir, no pasa nada. Y te voy a decir, Mari Carmen, que yo me demoré más o menos 2 años en la escritura de ese libro, que realmente es un libro corto, es un libro muy simple y muy fácil de leer, buscando acomodar la historia para que no se me desviara del objetivo específico del libro, que es generar un aprendizaje. Porque la historia hay que contarla de manera
muy sutil para que no caigamos en el amarillismo de la historia, porque la historia tiene momentos demasiado fuertes. Es mi historia de vida, entonces por un lado como proteger mi familia, lo que ha pasado, ¿cierto? A mí, a mi integridad, ¿cierto? Algunas personas, pero también generar un aprendizaje frente a eso. Me demoré más o menos 2 años, pero efectivamente en el 2014, después del suicidio de mi hijo, pues digamos que ese fue como la cereza del pastel del libro y terminé de escribirlo después de eso. Ese libro ha tenido una transformación. Inicialmente se llamaba Encontrando Sentidos y yo lo autopubliqué solita hace más o menos 10 años, más o menos. Se llamaba así y yo lo mandé a imprimir acá en Colombia y acá en Medellín, en mi ciudad, y lo vendía acá con una carátula que, bueno, que me habían diseñado para ese momento. Cuando llego a Happynar hace 3 años, me conecto con Arturo Villegas, mi editor de libros actualmente y el editor de Happynar. Le mando mi manuscrito, me dice, esto es una joya. Empezamos a rediseñar la carátula, buscamos el prólogo por el doctor Néstor Braidot, que es el prologuista de este libro, y le cambiamos el nombre. Ese nombre me lo ayudó a elegir otra gran mentora que tengo en mi vida, que se llama Claudia Donoso, es una gran experta en marketing, es una mujer que admiro muchísimo, y ella fue la que me dio la idea de Tocada por el Odio, Abrazada por el Perdón. Después de habérselo leído, lo pasamos nuevamente por revisión de estilo, o sea, le hicimos algunos cambios al libro y lo lanzamos en Amazon, y bueno, eso le dio un refresh al libro muy fuerte. Entonces, digamos que la historia la escribí más o menos durante 2 años, fue impulsada también, ¿cierto? Yo realmente al principio estaba un poquito insegura, pero cuando la gente lo empezó a leer y empecé a ver que generaba un impacto grande y que a la gente le encantaba el libro, yo dije, wow, bueno, ¿sí? Entonces, así empezó todo este proceso de escritura del libro. Ya después de que saqué esto, la gente empezó en las entrevistas y bueno, en fin, empezó, bueno, ¿cuándo viene el segundo libro de María Eva? ¿Cuándo viene el segundo libro? Y ahí, bueno, ya me fui para el segundo y ya voy por el tercero y ahí estoy craneando el cuarto ya. El cuarto, perfecto, perfecto. Pues lo esperaremos, lo esperaremos. Bueno, nos comentas que el libro bueno, surgió precisamente porque ya te dedicabas, ¿no?, a hacer conferencias y talleres sobre el perdón y es una materia que dominas, pero el libro es más bien personal, es decir, es tu propio aprendizaje, ¿no? Es Total. como tú aprendiste, ¿no? Cómo, pues eso, llegaste a odiar para luego llegar a perdonar, ¿vale? Así Eh, es, así es, Mari, porque yo siempre he trabajado desde mi propia experiencia de vida, por eso me certifiqué como mentora por la Red Global de Mentores y siempre me defino más desde la mentoría que desde la psicología en mi hacer profesional. La psicología es hermosa, la quiero mucho, me da unas bases teóricas muy importantes, pero digamos que mi estilo de psicoterapia, de conferencias, ¿cierto? Siempre le inyecto una experiencia de vida. No es lo mismo decirte, mira, yo te puedo acompañar porque estudié psicología y me he leído 10 libros y tengo una técnica, a decirte, mira, es que yo pasé por ahí, yo estuve ahí donde tú estás y eso me ha marcado una gran diferencia como profesional. Por eso este primer libro tiene mi historia de vida, que es una historia que para muchas personas es superante fuerte. Yo he escuchado unas mucho más dolorosas y más fuertes, pero digamos que esta es la mía, esta es la que tengo para decirle al mundo, mire, es que yo estuve sumergida en el odio. Yo viví procesos dolorosos y estuve sumergida en el fango del odio, por eso se llama Tocada por el Odio, pero luego vino el perdón, me abrazó y a través del perdón fue que yo hice una transformación en mi vida. Por eso este libro tiene ese componente de mi historia de vida y está escrito con mi alma. Realmente me desnudo ahí, totalmente. Yo creo que el libro que viene, Mari Carmen, ya tiene más la estructura de la metodología para elaborar procesos de perdón, porque aquí lo esbozo, soportado en mi historia de vida. Lo que hago en este libro es ir contando mi historia de vida y de alguna manera ir relacionando algunos elementos de la teoría del perdón, cómo lo viví cómo lo puedes ir navegando en esa teoría. Digamos que el tercer libro, que es en coautoría con los otros 9 en el proyecto Sumarium, que tiene que ver con salud mental, estrés, ansiedad y depresión, esbozo un poco más la estructura de lo que es
la metodología para elaborar procesos de perdón, y yo creo que hacia allá va enfocado ya el cuarto libro, ya más teórico, creo que es necesario ya, la gente necesita ya la teoría, porque aquí sí está más enfocado a mi historia de vida. Ujú. Bueno, pero a veces está bien aprender sobre los demás, ¿vale? Sí, Entonces, bueno, verte reflejado, ¿no? En esa situación y decir, bueno, si ella ha podido salir, ¿por qué yo no? ¿Vale? Entonces, a ver, eso. a mí me gustan este tipo de libros precisamente por eso, porque es como si te lo estuvieran contando en persona, pero como no puede ser, pues lo lees, ¿no? Perfecto. Nos dices que es como bueno, que tienen un paso a paso, ¿no? Para poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Si estamos con sentimientos de culpa, de sufrimiento. A ver, todo esto son palabras que nos duelen y si estamos metidos en esa situación. ¿No crees que este libro al principio puede como impactar, decir, uff, me va a remover demasiado y no sé si voy a disfrutarlo, ¿no? Porque alguna persona me ha dicho, uy, no sé si estoy preparada para poder leer este libro, ¿vale? Sí, sí, claro. Claro, es una historia de vida fuerte. Y posiblemente al lector le va a generar muchos sentimientos encontrados, ¿cierto? Y puede ver reflejados aspectos de su propia vida, pero también puede conectarse. Hubo varias personas que me dijeron, uy, mientras que iba leyendo tu libro, terminé odiando a Pedro, terminé odiando a Oscar, ¿cierto? Bueno, que yo les cambio los nombres ahí, realmente son personajes, pues, eh, bueno, es real todo lo que sucedió y lo que cuento en el libro, pero digamos que cambio los nombres por respeto, ¿no? Entonces, sí, la gente se puede ver afectada, pero está bien, también haces una catarsis, también al final del libro es esa frase que acabaste de soltar que me dice mucha gente cuando lee el libro, cuando va a una conferencia sobre el perdón, o cuando hace un taller, o cuando está en psicoterapia conmigo, me dice, María, es que si tú pudiste hacerlo, yo también puedo, y desde ahí es desde donde la marca María Emma Martínez busca inspirar a los demás para decirles, mire, la vida, usted no vino aquí a vivir 70, 80, 90 años a sufrir. La vida no se sufre, ¿cierto? La vida se vive. Por huirle muchas veces al dolor, nos terminamos metidos en el sufrimiento. Y eso es lo que yo enseño en mi taller Aligera tu equipaje, en este libro, ¿cierto? Sí, nos puede doler, no podemos evitar que nos duela, pero el dolor es inherente al ser humano, pero el sufrimiento es opcional, es una elección, consciente o inconsciente, ¿listo? Entonces, puede que el libro sea un libro fuerte emocionalmente, que te revuelca un poquito, que te toca las fibras emocionales, pero eso también está bien, es chévere, es retudo, ¿no? Sí, 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 pero claro, a veces, sobre todo, a ver, con el sufrimiento sí, porque como has dicho, ¿no? Que a veces no somos conscientes de que estamos sufriendo, pero por ejemplo con el sentimiento de culpa sí, ¿vale? O sea, la culpa es algo que, a ver, que la sentimos y que a veces no sabemos por qué. Entonces, claro, al leer, al ir leyendo, yo que me he ido leyendo tu libro, a veces te viene ese sentimiento de culpa y, uf, a ver, hay que ser un poco fuerte, ¿no? De decir, bueno, que ese sentimiento, bueno, es algo que ahora lo tengo en un momento determinado, pero que no es parte de mí, o sea, no soy yo, ¿no? Y Así es. que es necesario eliminarlo, ¿no? Un poco el mensaje es este, ¿no? Que sobre todo a la gente que le remueva tanto que diga, uff, no sé si seguir o no con el libro, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, claro, puede suceder, sí, pero mira, Mari Carmen, en casi todas las personas que he tenido la posibilidad de conversar con ellas después de que leen el libro, me dicen, me lo devoré en media hora, no fui capaz de parar de leer. Me llegan mensajes a las redes sociales diciéndome, por culpa tuya no terminé de hacer el almuerzo, por culpa tuya me atrasé en una cita,
por culpa mía no, o sea, empecé a leer el libro y no era capaz de leerlo. Esos son los comentarios que me llega de la gente, ¿sí? Y yo digo, wow, bueno, pues sí, de pronto de alguna manera, Mari Carmen, los seres humanos somos un poquito masoquistas en el fondo y la historia te va llevando de una manera que te pica saber qué más pasó y esta mujer cómo salió de ahí y entonces, y dónde está y quién es, ¿sí? Mucha gente que no me conoce o que no me había seguido, o que le llega este libro por alguna razón, o porque lo encuentra en Amazon, o por referencia de alguien, o porque alguien se lo regala, o en fin, después me contacta a través de redes sociales y me dice, ¿usted está viva? O sea, usted existe, o sea, después de todo lo que le sucedió y usted sigue aquí, ¿usted quién es? Eh, una gran amiga del colegio, hace mucho tiempo pues, pero una gran amiga del colegio un día me llamó y me dijo, tu libro debe ser traducido al inglés y se lo pasé a una gran traductora amiga mía en Miami y me dijo, ella quiere hablar contigo. Y yo le dije, claro, pues con mucho gusto. Yo dije, ay Dios mío, una traductora de libros, esa señora me va a regañar, o sea, esa señora debe saber 20.000 libros. Tiene una empresa de traducción de libros hace como 20 años con el esposo y yo dije, ¿cuántos libros se habrá leído esa señora? Esa señora nos encontramos en un Zoom, ella es argentina, vive en Miami y me dijo, yo necesitaba saber que usted estaba bien y que usted era real, porque después de que, o sea, yo descarto un libro en las 3 primeras líneas y cuando yo empecé a leer su libro, yo no pude parar de leerme. O sea, me lo leí en 20 minutos porque además soy una lectora, pues obviamente, y para mí es muy fácil leer y estoy acostumbrada a leer libros muy grandes. Y me decía, esto es una joya, o sea, usted tiene que escribir la segunda parte de este libro porque la gente queda con la sensación de, bueno, ¿y a esta mujer dónde está? O sea, después de todo lo que vivió, Ujú, o sea, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ujú, Entonces, ese es como el sentimiento. Yo creo que, pues es como lo que la gente me ha dicho, ¿no? Hasta ahora nunca, bueno, y si hay alguien que le genere ese sentimiento, me encantaría saberlo también, está bien, es válido, ¿no? Nunca ujú. alguien me ha dicho, no, no fui capaz de terminar De de leer tu terminarlo. libro o me tocó pararlo, no, nunca, o por lo menos nunca me lo han dicho a mí. Sería Ujú. chévere escuchar porque no fue capaz de leerlo. Perfecto, sí, sí. No, a ver, a mí me lo han hecho algún comentario, pero de alguna persona que por el título ha dicho, uff, tiene que ser intenso y bueno, no sé si ahora estoy preparada, ¿no? Para esto, pero bueno. Bueno, pero eso también está bien, Mari Carmen. O sea, sí, hay títulos que me conectan, hay títulos que no Sí. me conectan, hay libros que me llaman, hay libros que no, posiblemente para esa persona no es el momento de su vida, llegará en algún otro momento de pronto. Está bien, es válido, No. eso es válido. Parece Sí, chévere. porque, a ver, yo creo que todos, al fin y al cabo, a lo largo de nuestra vida, tengamos más o menos acontecimientos graves, a ver, o quizás a lo mejor no tan graves, ¿no? Como los tuyos, pero que al final, pues sí que, bueno, pues te terminas teniendo pues esa rabia o ese odio, a lo mejor no tan intenso, ¿no? El odio hacia una persona, pero sí que cierta rabia y sí que, bueno, pues guardas ese pequeño rencor y lo vas como acumulando, ¿no? Ujú, Y ujú. es necesario eliminarlo, ¿no? Sí, Es total. necesario perdonar, ¿no? Porque el perdón realmente no es para la otra persona, tú lo comentas, ¿no? En el libro, el perdón es para nosotros, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es un libro que te ayuda, da igual la situación, sea más o menos grave, te ayuda a entender el perdón, ¿no? Ujú, así es, te ayuda a entender el perdón y te inspira para que tú vayas y busques más sobre el perdón y elabores procesos de perdón en tu vida. Sí, yo pienso que esto es una puerta de entrada al mundo del perdón. Yo creo que ese es el objetivo del libro, más que me digan que bueno, que tan resiliente y que no, ese no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es que la historia te inspire para que tú te des cuenta que el perdón también lo puedes aplicar para ti, sea una historia light o sea una historia fuerte, no importa, porque el perdón, mira, lo único imperdonable en la vida es no aprender a perdonar.
Ujú. Todo se puede perdonar. El perdón tiene tres líneas: el autoperdón, el perdón hacia otra persona o situación, y el perdón como una herramienta para la sanación o la resignificación de la historia de vida. Y yo creo que en este libro tocamos los tres tipos de perdón que existen, y, y el objetivo del libro es ese, que tú abras la puerta al mundo del perdón, porque lastimosamente tenemos unos conceptos equivocados y errados de lo que significa perdonar. Y por eso es que la gente, siempre que le dicen perdón, lo primero que aparece es muy difícil perdonar. Y no, perdonar no es tan difícil cuando tú aprendes a observar el perdón como un regalo y un beneficio para ti, no para el otro, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que con este libro lo que busco todo el tiempo es que la gente se dé cuenta que perdonar no es tan complejo, que, y que genera grandes beneficios a nivel físico, emocional, mental, energético en tu vida y en ti, ¿no? Como ser humano. Ujú. Has comentado el perdón hacia uno mismo, ¿vale? Que yo creo que es fundamental porque creo que, a ver, tenemos como el concepto de perdón, es lo que dices, ¿no? De pedir perdón, te pido perdón a ti, ¿vale? Porque tú me has hecho algo. Pero cuando nosotros nos hacemos algo a nosotros mismos o simplemente tenemos ese sentimiento de culpa, ¿no? De no haber hecho algo o de no haber estado lo suficiente con una persona, y ese sentimiento de culpa se nos queda dentro de nosotros, ¿no? Entonces, con este libro también podemos, ¿no? El poder eliminar esa culpa a través del perdón, entiendo, el perdón hacia nosotros, o sea, nuestro Así es. autoperdón. Mm. Así es, totalmente. Mira, el autoperdón, atendiendo mis pacientes y hablando con las personas, me he dado cuenta que es uno de los procesos más complejos en el ser humano. A veces hasta se les facilita más perdonar a otros que perdonarse a sí mismos, ¿no? Porque no nos permitimos el error, porque perdonarnos implica reconocer primero que nos equivocamos, y al ego no le gusta reconocer cuando se equivoca. Vernos e identificarnos como seres en crecimiento, como seres en constante evolución y cambio todo el tiempo. Tampoco es fácil, y entender que no somos un producto terminado, que es como termino ese libro. Pues digamos que a las personas se les dificulta. Entonces, eh, el autoperdón es un proceso complejo para muchas personas. Y yo creo que es absolutamente necesario. Es más, deberíamos empezar por el autoperdón, ¿cierto? Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Ahora bien, acá hay una cosa que quiero aclarar, Mari Carmen, y que es muy importante entender, y es que el perdón no es un proceso solamente asociado a, a un sentimiento de odio. Mm. Perdonar, ¿sí? Perdonar en todo el sentido de la palabra y la profundidad de lo que significa elaborar ese proceso en tu vida, no necesariamente está asociado al odio. Perdonar es un proceso a través del cual te permites resignificar una emoción negativa, extrayendo un aprendizaje y volcándola hacia una emoción positiva. Entonces puedes elaborar un proceso de perdón cuando sientes culpa, frustración, enojo, dolor, tristeza, rabia, o sea, cualquier emoción negativa la transformas a través de la elaboración de un proceso de perdón. Perdón no necesariamente implica odio, porque hay mucha gente que me dice, María, más que yo para qué necesito perdonar si es que yo no odio, Sí. pero tengo culpa, pero tengo frustración, pero me doy duro, pero no me amo, pero no, sí, pero no me reconozco, pero siento que no merezco, pero me culpo, o sea, tengo otra serie de emociones negativas. Y yo creo que la forma más bonita y más efectiva, más bonita no, más efectiva, de transformar una emoción negativa en positiva, es extrayendo de esa emoción negativa o de esa situación algo para mí. ¿Y qué puedo extraer para mí? Pues un aprendizaje. Y Ujú. eso es elaborar un proceso de perdón, ¿ya? Efectivamente. Eso te iba a comentar que, claro, no tenemos que asociarlo a según qué sentimientos, ¿no? Porque también, a ver, la culpa puede surgir, por ejemplo, siendo feliz
cuando después de haber tenido un acontecimiento pues muy duro, ¿no? Pues la muerte de un familiar o bueno, alguna situación así que a veces no nos permitimos ser felices porque pensamos que cómo voy a ser feliz, ¿vale? Y Ujú, entonces ahí ujú. surge pues ese sentimiento de culpa, de, bueno, de negarnos la felicidad, aunque la sintamos, ¿no? También. Pero yo Así creo que es. son como emociones. Entonces, claro, es como, perdónate, ¿no? Entiendo que en ese sentido tienes que también perdonarte, ¿no? El decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Ha habido un acontecimiento muy grave, pues como los que tú has vivido, pero puedes permitirte ser feliz, ¿no? Ujú, así es. Claro, mira, cuando mi hijo Daniel se suicidó, uno de los sentimientos que más apareció fue esa culpa por volver a sonreír y me sentía mal. Sentía que lo estaba haciendo, o sea, como que, porque la cultura nos mete mucho en esa creencia irracional de que cuando estás en luto te tienes que vestir de negro, no puedes sonreír, no puedes ir a bailar, no puedes volver a, o sea, no puedes, ¿cierto? No puedes disfrutar de la vida porque eso implica en que no te está doliendo y si no te está doliendo, entonces eres una mala mamá o eres una mala esposa o eres un mal ser humano. Y no necesariamente hemos venido reestructurando el concepto de ese concepto y ahí aparece una gran culpa, o sea, aparece la culpa de, ay, y muchas veces yo me sorprendía muerta de la risa por alguna cosa y mi hijo se había acabado de morir y de pronto me frenaba y yo decía, ay, ¿verdad que mi hijo se murió? O sea, yo tengo que estar triste, tengo que estar mal. Eso es muy absurdo, ¿sí? Porque ese sufrimiento y esa culpa no me va a devolver a mi hijo, ¿sí? Es una forma como de justificar nuestra infelicidad ante el mundo, ¿no? Ujú. Mm, yo lo digo mucho desde ahí. Entonces yo creo que hay que aprender a perdonarnos por permitirnos también sentir esas emociones negativas que no están sustentadas más que en creencias irracionales que, bueno, nos metimos o nos metieron en la cabeza muchas veces. Ujú, efectivamente. También, a ver, yo creo que no perdonamos porque pensamos, o no nos perdonamos a nosotros o ya a los demás, porque pensamos que vamos a olvidar, ¿vale? Pensamos que no, yo no puedo perdonarle porque no puedo olvidar lo que me ha hecho. ¿Vale? Es una frase que va como unida, ¿no? No puedo perdonar porque no puedo olvidar lo que me ha hecho. Entonces, ¿nos hablas un poquito sobre esto? Claro, Mari Carmen, es súper importante ese tema que acabaste de tocar porque esa es otro gran limitante que encontré a la hora de enseñarle a los seres humanos a perdonar. Yo perdono, pero no olvido, ¿sí? Yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar lo que me hizo. Y lo explico en el libro y lo digo siempre en mis conferencias. Perdonar, lo primero que no es perdonar es olvidar, ¿cierto? Perdonar no es olvidar y no es olvidar por tres razones. Uno, porque biológicamente tu cerebro no está diseñado para eliminar situaciones vividas, recuerdos que están asociados a una emoción fuerte. El odio, la frustración, el enojo, la rabia, la culpa son emociones fuertes que se quedan ancladas, ¿cierto? Las neuronas, y aquí lo voy a explicar desde las neurociencias, el pegamento de la neuro, de las conexiones neuronales para que se ensanchen y hagan una ruta neuronal que genere un aprendizaje de un comportamiento es o la repetición o la emoción fuerte. Entonces, usted recuerda, aquí vamos a llevarlo a un ejemplo de la cotidianidad, usted recuerda el día de su primera comunión, usted recuerda el día que se casó, usted recuerda el día que, no sé, que se graduó de la universidad, del colegio, el día que escribió su libro, el día, sí, usted recuerda los momentos de su vida que están asociados a una emoción fuerte, pero usted tal vez no se acuerda que estaba haciendo el 3 de mayo del 2000. Posiblemente, a no ser de que ese haya sido un día importante, cumpliste años o en fin, ¿no? Y eso que a veces hay que hacer un ejercicio fuerte de recordación para poder acordarnos. Pero si recuerdas el día que te violaron, recuerdas el día que papá se murió, o recuerdas el día que, ¿ves? O sea, nuestro cerebro
tiene presente y más frescas aquellas situaciones que están acompañadas de una emoción. Entonces, biológicamente, para poder olvidar, pues tendríamos que extirparte la parte del cerebro donde están todos esos recuerdos. Entonces, eso no se puede, biológicamente no se puede. Segundo, perdonar no es olvidar, porque si tú olvidas, ya no habría ningún sentimiento negativo, luego ya no tendrías que hacer un proceso de perdón. ¿Ves? O sea, sería absurdo, ¿ya? Y tercero, porque si tú olvidas, no generas aprendizaje. Y si no generas aprendizaje, la lección tiende a repetirse. Si usted gana, pierde primero de primaria, repite primero de primaria, no repite segundo, ¿ya? Entonces, lección que no se aprende se repite. Entonces, perdonar no es olvidar por esas tres razones. Es muy importante esa pregunta que me acabas de hacer. No tienes que olvidar para elaborar un proceso de perdón. Repito, perdonar es resignificar, es coger esa situación, extraerle algo para ti, un aprendizaje positivo para ti y transformarlo en una emoción positiva. Ahora, ¿y yo para qué voy a hacer eso? Porque el rencor a la única persona que le hace daño es a ti. Ya, punto. Uno. Dos, pues porque te estás enfermando física, emocional y energética y mentalmente te estás enfermando manteniendo ahí. Tercero, pues porque lo que pasó ya no lo puedes cambiar. Perdonar también es soltar la esperanza de que lo que pasó pudo haber sido diferente, soltar la esperanza de un pasado mejor. ¿Ya? Entonces, ¿para qué perdonar? Pues para vivir más en paz. Paz es el resultado del perdón. Y la paz te permite estar en estados de felicidad. Y la paz te permite amarte y amar a las personas que están a tu alrededor y darle un sentido a tu vida. Ya. Básicamente para eso elaboramos un proceso de perdón. Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar es resignificar una situación que nos está generando daño, que ya pasó y que no podemos cambiar. Efectivamente. Y como tú has dicho, es para poder mantener nuestra paz interior o para volver a nuestra paz interior, ¿vale? Porque si guardamos ese rencor es nuestro, ¿vale? No es de los demás. Y puede ser que además la otra persona no sepa ni que nos ha hecho un cierto daño, ¿vale? O sea, puede ser que nosotros hayamos interpretado la situación, ¿no? Y guardemos ese odio, ese rencor a alguna persona. Ya no estoy hablando de casos graves, sino a veces entre compañeros de trabajo o entre amigos que empezamos a guardarnos esos pequeños rencores y que luego llegan pues a distanciarnos, ¿no? De las personas, ¿vale? Porque, Así es es. que me hiciste el día tal de no sé cuándo y piensas, ¿cuándo fue eso? No me acuerdo de lo que hice, perdón, porque no sé, si hice algo no fue mi intención, ¿no? Pero estas personas, como bien dices, ¿no? Recuerdan que el día tal a tal hora me hiciste o me dijiste tal cosa, ¿no? Pero realmente es un rencor que vamos guardando y que nos impide además tener relaciones, unas mejores relaciones sociales, ¿no? Con los compañeros, con los amigos, porque no perdonamos. Es que siempre llegas, yo qué sé, impuntual, ¿vale? Y entonces empiezas a guardarle ese pequeño rencor porque nunca llega la hora y al final te distancias de esa persona por no haberlo hablado, ¿no? O por no haber perdonado esa impuntualidad, por decirlo así, ¿vale? Bien, ahí es eso que acabas de decir, hay que hacer una aclaración muy importante, Mari Carmen, y es la diferencia entre perdonar y disculpar. ¿Ves? Bien, el perdón es un asunto que va mucho más profundo que ofrecer disculpas cuando llegue tarde a una cita. Eso es un proceso mucho más light. Ahora, lo que tú acabas de decir es muy importante. Una persona eh, que tal vez incumple mis citas o que me falla como amigo, en fin, yo empiezo no a guardarle rencor, sino, digamos, me genera más un sentimiento como de decepción, ¿sí? Como de falta de respeto o de decepción, ¿sí? Pero si tú acumulas muchas decepciones durante mucho tiempo, pues puedes llegar a un sentimiento más profundo
como la rabia o como el odio o como la culpa, como, en fin, ¿cierto? Como la frustración o el enojo, ¿sí? Mm, pero, pero, pero no necesariamente cuando cometes un error de algo más light de la cotidianidad. eh, es más, lo decimos mal. Te ofrezco disculpas por llegar tarde, te ofrezco disculpas por incumplir la cita, te ofrezco disculpas porque se me olvidó tu cumpleaños. Pero utilizamos el perdón de manera muy olímpica, porque no sabemos lo que significa realmente elaborar un proceso de perdón en nuestra vida, ¿sí? Entonces ahí quería hacer esa diferencia porque la verdad es que muchas veces confundimos los dos términos. Disculparse es una cosa y elaborar un proceso de perdón es otra. Son dos cosas diferentes. Digamos que las disculpas se aplican y discúlpenme la analogía que voy a utilizar, pero digamos que las disculpas se usan o el ofrecer disculpas se aplica en situaciones más light de la vida, ¿listo? Pero que finalmente generan un impacto negativo en el otro, ¿ya? Un proceso de perdón, digamos que se elabora de una manera mucho más profunda para situaciones más profundas que generan un gran impacto en la vida de nosotros mismos o de otra persona, ¿listo? Claro, lo que pasa es que a veces sí que es verdad, y a mí me ha ocurrido, ¿no? De personas que a lo mejor por hechos puntuales, que pues en el trabajo o entre amigos, que ha ocurrido algo y entonces no se lo ha perdonado, ¿vale? O bueno, o él o esa persona pensaba que había que perdonar en vez de disculpar, ¿vale? Entonces ha guardado ese rencor por esa situación concreta que visto a lo lejos puedes pensar, bueno, es que, a ver, que no es para tanto, que no ha sido tan grave lo que te ha hecho, ¿no? Pero te lo guardas como con un sentimiento como si, no sé, como si te hubieran matado a veces, ¿vale? Ujú, Entonces, ujú. yo creo que sí que es necesario como tú dices, ¿no? El distinguir a veces y el relativizar, ¿no? Según qué situaciones y decir, hombre, que tampoco es tan grave, ¿vale? Lo que ha hecho, ¿vale? No, sí, a veces nos tomamos las cosas demasiado personales, ¿ya? Claro. Y eso nos lleva a generar sentimientos muy negativos en nosotros mismos, ¿cierto? Porque pensamos que el mundo está en contra nuestra. Y no, no siempre y no necesariamente, ¿cierto? Yo siempre digo, no, no, es muy difícil encontrar un ser humano que se levante por la mañana diciendo, ¿cómo hiciera hoy para hacerle bastante daño a mi compañero de trabajo? ¿Cómo hiciera? ¿Cómo hiciera? No. O sea, o una mamá que se levante por la mañana diciendo, cómo hiciera para hacerle harto daño a mis hijos hoy o a mi esposo hoy? No, ¿cierto? O sea, normalmente eso no sucede, Mari Carmen. Lo que pasa es que muchas veces, pues actuamos también desde nuestros propios miedos, vacíos, inseguridades, situaciones no resueltas, y en esas acciones terminamos haciéndole daño a las personas que nos rodean, pero no con la intención de herir, atacar, ofender, humillar, maltratar. ¿Listo? En una neurosis o en una normalidad, en una psiquis, eh, digamos, normal, como, pues, bueno, Sí. si podemos llamarlo normal, ¿cierto? Eh, digamos que ese tipo de cosas no suceden, son situaciones que se van presentando en nuestra vida, ¿cierto? Casi nadie se levanta diciendo, ay, ¿cómo hiciera para conseguirme otra pareja para hacerle bastante daño a mi pareja actual y conseguirme un mozo? Y no, ¿sí? No, no es un asunto que tú planees con alevosía, Ujú. normalmente, ¿ya? Son situaciones que se dan y que no sé manejar, ¿ya? No estoy disculpando, no estoy justificando acciones que no son adecuadas y que van en contravía de la integridad de los seres humanos o de nuestros preceptos culturales. Estoy buscando que lo observemos desde otra perspectiva, desde otra forma de observarlo. ¿Ya? Bien. Vale. Acabas de decir una palabra, la de justificar, que también va, a ver, para mí va relacionada con el perdón, porque a veces perdonar nos puede también hacer pensar que estamos como justificando, ¿no? O que estamos aceptando lo que hizo la otra persona.
Y a ver, y estoy hablando de cosas graves o cosas no tan graves, ¿no? Pero cuando son cosas graves, aún es más intenso, ¿no? No, es que no puedo perdonar porque no puedo justificar lo que hizo, ¿vale? Entonces, es como que a veces las hemos asociado, ¿vale? Si te pido perdón, es como que acepto que lo que has hecho lo tenías que hacer, ¿vale? Entonces, claro, la mente es como, ¿qué me dice? No puedo. O sea, en cosas graves no. Y en cosas leves también, ¿no? Que a veces dices, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero en cosas graves sí que no podemos, ¿no? El entender por qué hizo eso esa persona. Y claro, no la puedo perdonar porque no voy a aceptar que hiciera eso. ¿Vale? Así es. Entonces aquí el cuestionamiento que yo hago es, ok, si crees que perdonar es justificar, entonces odiar, odiándolo, lo estás castigando. O sea, tu odio le está haciendo daño a esa persona. Con tu odio lo estás castigando a esa persona. Con tu odio le estás haciendo que esa persona aprenda que eso no se hace. Realmente no, ¿cierto? Entonces, si el odio te está haciendo daño es a ti, si con tu odio esa persona posiblemente ni siquiera va a generar un cambio en tu vida, entonces, ¿para qué seguir odiando? Perdonar no es justificar un comportamiento. Yo puedo estar en desacuerdo con esa acción de esa persona, ¿cierto? Porque es que el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, yo no quiere decir que cuando elaboro un proceso de perdón estoy justificando una acción negativa en otra persona. No, me sigue pareciendo que esa acción está mal. O sea, yo perdoné a mi padrastro por sus abusos. Ahora, ¿eso quiere decir que estoy justificando el abuso? No, obvio no. Esto no estoy de acuerdo con eso, es un comportamiento negativo, pero ya pasó y no lo puedo cambiar. Entonces tengo dos opciones. O me sigo revolcando ahí en una acción que no puedo cambiar, que ya pasó, y entonces me hago daño yo, ¿sí? Todo el tiempo, porque yo no puedo coger mi odio y entregárselo a él, además él ya está muerto, adicional a eso, no puedo entregárselo a él para hacerle daño a él con eso. Entonces, al perdonar me estoy sanando yo, ¿listo? Entonces, no es que esté justificando, es que simplemente ya es suficiente con el daño que me generó al abusar sexualmente de mí, pues porque yo lo siga odiando, pues porque me estoy haciendo más daño yo. ¿Listo? Entonces no lo estoy justificando, no es justificarlo, no tiene nada que ver con justificar. Ahora, tal no es justificar que no necesariamente porque yo perdone tengo que reconciliarme en esa relación. La reconciliación se da solo si yo deseo reconciliarme en esa relación, pero no necesariamente. O sea, para que haya un proceso de reconciliación se requiere un proceso de perdón, pero para que haya un proceso de perdón no se requiere un proceso de reconciliación, no necesariamente. O sea, si quien me abusó sexualmente de mí no fue mi padrastro o mi papá o lo que sea, o cualquier persona, yo puedo elaborar un proceso de perdón, pero usted allá y yo aquí. O sea, no tengo que ir a abrazarlo, ni tengo que ir a tomarme un café con él en la sala de su casa. No. O sea, usted allá y yo aquí, pero yo no me voy a seguir cargando con esto que me está haciendo daño es a mí. Efectivamente, sí, ahí quería acabar, ¿no? El hecho de que no tenemos por qué reconciliarnos con esa persona, ¿vale? Claro, a ver, el perdón, y estaríamos ya toda la tarde hablando, a ver, tiene muchos aspectos que tenemos que empezar a entender, ¿no? Y empezar a entendernos, entender qué es lo que está pasando y a partir de aquí, como has dicho, ¿no? El llevar a un aprendizaje, porque perdonar es un proceso, no es algo inmediato, no es simplemente la palabra perdón, y ya está, ¿vale? Sino que es un proceso que tenemos que llevar, que puede ser más o menos largo, ¿no? Entiendo que no tiene por qué, a ver, ¿qué va a durar? ¿Un día, dos, una semana? No, no. Entiendo que puede ser que nos cueste perdonar porque tenemos que interiorizar muchos conceptos, ¿no?
Claro, mira, el perdón es un proceso, no un suceso, no es una acción que se da instantáneamente en el ser humano, ¿listo? Depende de muchas cosas y tiene muchas, digamos, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un proceso de perdón. Todos los procesos son subjetivos, individuales, íntimos, ¿sí? Entonces, todos son diferentes. Depende de muchas cosas. Un proceso de perdón es un proceso de transformación y de cambio, pero una de las cosas a las que los seres humanos le tenemos más resistencia es al cambio. Entonces es un proceso porque lo primero que yo tengo que hacer cuando te entreno en perdonar, a través, por ejemplo, de mi taller, la primera parte está enfocada más en ayudarte a entrenar tu cerebro y tus pensamientos a observar el cambio no como algo negativo, sino como algo positivo. Porque en la medida en que tú te sigues resistiendo a observar a cambiar o a observar el cambio como algo positivo, va a ser mucho más difícil elaborar un proceso de perdón, porque te aferras a lo conocido, ¿no? Sacarte de tu zona de confort y soltar una creencia que has tenido durante tanto tiempo no es un proceso que se da de un día para otro, ¿no? Tengo que lograr o hay que lograr que tú entiendas los beneficios de perdonar realmente, qué es perdonar, ¿sí? Que te des cuenta el daño que te estás haciendo al odiar o al generar esas emociones negativas. Entonces no es un proceso que se da en un dos por tres, ya, listo, perdoné, listo, salió, no, no, no se da, no es tan simple, es fácil, pero no es tan simple. ¿Listo? Requiere de tiempo, etapas, conocimiento, resignificación, desbloqueo. O sea, tienen que darse unos elementos para que tú puedas elaborar un proceso de perdón. Mm. Podemos, a ver, como es un proceso, quizás podemos empezar por empezar a perdonar esas pequeñas cositas que como decías antes, que más bien son disculpas que no procesos de perdón, ¿no? Pero podemos empezar por pequeñas cositas, ¿no? Pequeños sentimientos internos que tenemos y para luego ir a lo más grave, ¿no? A lo que, bueno, pues a lo que sí que nos está ahí guardando, ¿no? Es decir, soltamos un poquito la mochila para que luego el proceso real de perdón de una situación concreta nos sea también un poco más fácil, ¿no? Para, si ya hemos practicado, por decirlo así, si hay una situación mucho más complicada de perdonar, será más fácil, ¿no? El perdonar o perdonarnos, vamos. ¿No? Así Entiendo. es, así es. Sí, claro, total. Puedes empezar con cosas pequeñas, más light, y luego ir avanzando hacia las más profundas de tu vida. Está bien. Empieza por ti. Ujú. Nadie da lo que no tiene, sí. Vale. Entonces, creo que mi recomendación siempre es empieza por ti, por ti. Mm. En la medida en que tú puedas perdonarte a ti mismo, puedes perdonar hacia afuera, ¿no? De ti. Vale, perfecto. Aunque finalmente después de que elaboras un proceso de autoperdón, te das cuenta que ya no necesitas elaborarlo hacia afuera, porque ya queda incluido ahí, ¿no? En la medida en que generas aprendizajes de las historias y de las situaciones que has vivido en tu vida, entonces puedes avanzar mucho más fácil Ujú, hacia el perdón, hacia los demás. ujú. Es válido también desde ahí. Perfecto. Bueno, podríamos seguir hablando, pero como nos queda poquito tiempo, sí que me gustaría el que, bueno, las personas que nos oigan, pues que sepan dónde poder comprar el libro, ¿vale? Dónde pueden conseguir este libro. Si este libro en qué formatos está, porque hace poco me dijiste si quería que lo dijeras aquí como en primicia, aunque no esté accesible. ¿Qué formatos podemos tener este libro? Ujú, Bien, el libro lo encuentras en la librería más grande del mundo que se llama amazon.com o .es o bueno, en fin, Amazon, ¿listo? De acuerdo al país donde estés. Lo encuentras en formato físico, llega a la puerta de tu casa. Lo encuentras en formato Kindle también, digital, ¿listo? Si pones María Emma Martínez en Amazon, aparecen mis 3 libros y ahí está, pues tocada por el odio, abrazada por el perdón. Pero tenemos una primicia aquí, ¿no? Porque esta semana me hicieron un hermoso regalo, un gran paciente que tengo, que tiene una voz espectacular, es voiceover, y
me transcribió el libro en audiolibro, ¿no? Ya lo tengo, quedó espectacular, me encantó. Ahora estamos próximos a lanzarlo en audiolibro, entonces pendientes de las redes sociales, que ahí estaremos haciendo el lanzamiento de este libro en formato audiolibro. Eh, Ahí está el equipo de marketing trabajando en eso, a ver cómo lo vamos a hacer y por qué plataforma lo vamos a hacer. Pero bueno, hay mucha gente que no le gusta leer así físico, entonces audiolibro también, o bueno, porque lee mientras que va de la casa al trabajo, o le queda más fácil escucharlo, ¿no? Hay gente que le gusta más audiolibro, entonces bueno, va también en formato audiolibro. Perfecto, estaremos atentos y lo publicitaremos cuando esté Gracias. accesible, porque bueno, es lo que dices, que a veces sí que en trayectos te gusta escuchar y bueno, el ir haciendo a veces cosas útiles, ¿no? Y si puede ser un libro como este, pues mejor. Nos has Gracias. comentado que tienes otros libros, y aunque lo pondremos luego donde colguemos el vídeo para tu página web para que te puedan localizar y puedan ver el resto, pero si nos dices así rápido el nombre de los otros libros que tienes y nada, de qué van cada uno de ellos para que también los autores, o sea, bueno, nuestros oyentes, pues aparte de este libro puedan conocer un poquito más de ti. Gracias, Mari Carmen. Sí, el segundo libro se llama Decide tu destino. Es un libro, para mí, la base de la resiliencia en los seres humanos es la esperanza, ¿ya? No permitirnos caer en la desesperanza. Eh, Cuando tú logras mantenerte conectado con un sentimiento de esperanza en tu vida y sabes que lo que viene será mucho mejor y que esto pasará, puedes desarrollar mucho más fácil tu resiliencia. Entonces, este segundo libro te entrego mis mejores herramientas de vida que he utilizado yo y que he acompañado a mis pacientes en sus procesos. Son técnicas, ¿sí? Que puedes aplicar en tu día a día para mantener viva tu esperanza, desarrollar tu resiliencia y vivir mucho más en paz. Entonces se llama Decide tu destino porque, como dije, pienso que los seres humanos somos una gran posibilidad de redireccionarnos. O sea, tú eliges hacia dónde te diriges, ¿no? Entonces, con estas herramientas vas a poder tomar el control de tu vida. Ese es Decide tu destino. Sufre menos, disfruta más. Así se llama. Y también lo encuentras en Amazon en los mismos formatos. Este todavía no está en audiolibro, pero está en formato físico o Kindle. Y el tercer libro, como les decía ahorita, es una coautoría con otros 9 autores latinoamericanos hablando sobre salud mental en un proyecto que se llama Sumarium, Construcción Colectiva de Conocimiento. El tema general que estamos tocando entre los 10 autores se llama Salud Mental, Estrés, Ansiedad y Depresión. Y uno de los capítulos, cada autor tiene un capítulo y el capítulo mío, pues obviamente habla sobre el perdón como una estrategia para bajar los niveles de estrés, ansiedad y depresión en los seres humanos. También lo encuentras en Amazon. Ese está en 3 formatos, porque el proyecto Sumarium ya este es el volumen número 5. Ya vamos en el 6, volumen 6 de Sumarium. Cada Sumarium tiene, digamos que un tema central o un eje central diferente. Entonces, este es sobre salud mental. Ahí estoy también como coautora. Esos son los 3 libros hasta ahora. Y nos has comentado que estabas ya, tenías en mente el cuarto libro. ¿Ya lo estás escribiendo o no? Solo está en la mente. Está en Está... mi mente. No, yo creo que ya tengo más o menos un 40 o 50% escrito. Ya toca darle las últimas retocadas y terminarlo. Lo que pasa es que para mí el proceso de escritura siento que debe ser, es un proceso muy intuitivo, es muy de sensibilidad, ¿no? Entonces hay días en los que me levanto como conectada con la escritura y me siento y me fluye, pero ahí pasan 3, 4 semanas que me siento a escribir y no fluye, entonces tampoco forzo el proceso, pues dejo que fluya, ¿no? Estará listo cuando tenga que estar listo. Perfecto, pues nada, ya nos avisarás, ya estaremos pendientes y lo publicaremos para que, a ver, bueno, si nos hemos leído el resto, porque nos has comentado un poquito que sería como continuación, ¿no? De lo que ya tienes.
Sí, Vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que es continuación por lo menos del primero, de Tocada por el Odio. sí, por eso. Es ya más consolidada la estructura de la teoría del perdón. Ujú, perfecto. Y ya para finalizar, me gustaría que dejaras pues como una pequeña gotita, ¿vale? Una frase, unas palabras, algo que el oyente pues se vaya después de haberte oído pues con esas ganas, ¿no? De que nos abrace el perdón. Eh, Mira, tú no tienes que perdonar solo porque haya que hacerlo. El perdón es una elección. Tú puedes elegir vivir tu vida perdonando u odiando o sumergido en emociones negativas. Pero entonces si eliges la segunda opción, no te quejes, ¿sí? Ujú, Porque, porque el no perdonar trae consecuencias en tu vida. Entonces, hazte responsable desde ahí de eso, ¿listo? Mi sueño es que un día se me acabe el trabajo, ¿no? Es que los seres humanos tengamos autolibertad y la autolibertad se consigue cuando aprendemos a perdonar y amarnos a nosotros mismos. Entonces, pues no tienes que perdonar, no, si no quieres hacerlo está bien, pero entonces asume las consecuencias de no perdonar y no te quejes porque las cosas o la vida no te fluye como tú quieres que te fluya. Un abracito muy fuerte para todos ustedes. Gracias, Mari Carmen, gracias a este hermoso programa. Y nada, recordemos sonreír el día de hoy. muchas gracias, María Emma. Gracias a los que nos visualizarán posteriormente y os esperamos el próximo martes, que haremos un extra, ¿vale? Hacemos 2 al mes, pero este próximo martes volvemos con un autor de otro libro. Nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y gracias, María Emma. Hasta luego. Gracias a ti. Chao, chao. Sí, pues, no.